¿Todo bien, Pablo? Gracias, Pablo. Bueno, hoy tenemos par de invitados de lujo que les he externado la invitación para que estén con nosotros aquí en Nielsen Buján Presenta. Y queremos conversar acerca del fútbol también, pero queremos conversar como empresarios, queremos conversar la visión, porque los dos son empresarios, y queremos conversar acerca de esas expectativas que hoy tienen. Me acompaña el presidente del Deportivo Saprissa, está con nosotros don Juan Carlos Rojas. Gusto saludarlo, don Juan Carlos. ¿Qué tal, Nielsen? ¿Todo bien? Aquí tratando de sortear todo esto, obviamente con muchísima creatividad tiene que ser para salir de estos temas con tanta incertidumbre, pero bueno, uno tiene que mantener también el optimismo y, y bueno, emocionado de estar aquí en este programa. Y también me acompaña el presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, el señor Fernando Campo. Gusto saludarlo. Buenas noches, Nilsen, Juan Carlos. Realmente un placer estar aquí en tu programa. Sin duda, tiempos complicados que exigen sacar la parte más creativa de cada uno de nosotros y esperando pues que las medidas que en el fútbol se han ido tomando pues realmente nos permitan sortear esta crisis de la mejor manera. En esta conversación que vamos a tener, y creo que arrancan los dos con una palabra tan fuerte, tan interesante, que hoy se viene a nuestras mentes para reflexionar, y es la creatividad. ¿Cómo ustedes han pintado o dibujado en sus libretas la creatividad del fútbol ahora que la bola no está rodando? Tal vez empiezo señalando No, que no escucho a cuando Fernando. las cosas van relativamente bien, es muy fácil que uno pueda entrar en una zona de confort, en el sentido de que negocios que están funcionando con una metodología que se han puesto en orden las finanzas, pues la verdad es que mucho el enfoque es que el negocio siga caminando en la forma en que lo viene haciendo, viene generando recursos importantes, viene permitiendo estar al día en las obligaciones y en esos momentos no necesariamente se están pues, pensando en arriesgar con ideas y propuestas alternativas. Creo que muchas veces se queda uno, corre ese peligro de quedarse en la zona de confort. Sin embargo, cuando se vienen este tipo de crisis y de situaciones y hay cambios tan drásticos, posiblemente hay que traer a la mesa, hay que traer al negocio ideas que se habían quedado un poquito por ahí rezagadas, que tal vez no se le había puesto la atención necesaria y se debe recurrir a ese tipo de elementos para tratar de sortear de la crisis de la mejor manera. Sí que las crisis no cabe duda de que abren también oportunidades y empujan un poco esos procesos innovadores para tratar de reinventar industrias o negocios que, repito, en condiciones normales funcionan bien, pero en situaciones de crisis posiblemente sí abran espacios para buscar mejoras sustanciales. ¿Has escrito algo relacionado con esto? Bueno, en realidad en mi función de profesor paso continuamente conversando con los alumnos de negocios sobre este tipo de situaciones. Me parece que van a quedar muchísimas enseñanzas después de esta crisis. Uno ve gente ya tremendamente activa tratando de reinventarse y creo que eso sucede en todos los niveles de los negocios. Me parece que después de esta situación muchas cosas van a cambiar y sin duda alguna van a sobrevivir aquellas empresas, sectores que hayan reaccionado de la manera más creativa ante esta coyuntura. No cabe duda de que nada volverá a ser igual y que por lo tanto los que no hayan empezado a reinventar el negocio en el que están les va a costar muchísimo.
Juan Carlos, la parte de la creatividad, una palabra histórica, pero que hoy se nos está poniendo mucho más enfrente, ¿verdad? Para ver qué hacemos. Sí, así es, pues toda crisis presenta oportunidades y muchísimas dificultades, por supuesto. Y para salir de esas dificultades tienen que ser con soluciones nuevas. Y eso en sí requiere creatividad, requiere hacer cosas de manera diferente, reinventarse, tomar decisiones que bajo otro contexto no se hubiera ni siquiera considerado. Entonces, esa es una parte positiva de una crisis, que por supuesto nadie quiere estar inmerso en algo así, pero de pronto también las empresas pueden salir fortalecidas a mediano plazo con el tipo de decisiones y el tipo de liderazgo que se dé en situaciones como estas. ¿Cómo reflexionar con el fútbol? Porque cientos, miles están en la casa esperando escuchar el pitazo, ver la bola rodar, pero cómo también todo esto hay que protegerlo o ser más creativos. ¿Cómo lo han visto? Yo creo que esta coyuntura nos deja valiosas enseñanzas ya en el fútbol. Muchas veces cuando uno está en una industria tan competitiva como el fútbol, ¿verdad? Y qué rivalidad más grande puede haber entre Saprissa y la Liga en un terreno de juego, ¿verdad? O con Heredia o con otros equipos. Muchas veces esa pasión, esa rivalidad impide o dificulta que nos enfoquemos en una serie de proyectos que trabajados en conjunto, no cabe duda que generarían mucho mayor beneficios. Y nos envolvemos en el domingo a domingo, ¿verdad? El partido de fútbol, del resultado, del arbitraje bueno o malo que hicieron, del penal que se votó, y vamos dejando de lado iniciativas y proyectos que a veces conversamos, pero posiblemente que no haya el tiempo para empezar a trabajarlos. Creo que esta crisis nos enseñó de que unidos podemos lograr cosas muy buenas. O sea, si cada uno, en lugar de trabajar separadamente, nos unimos y empezamos a mover una industria tan poderosa como el fútbol, los resultados son mucho más tangibles. Y aquí yo quiero resaltar el acuerdo con los jugadores. Posiblemente Saprissa, la liga, teníamos el músculo para poder haber hecho negociaciones individuales con nuestros jugadores, adoptado una actitud de sálvese quien pueda, cada quien o cada equipo de los 12 que se la juegue, pero desde el día uno empezamos a trabajar de una manera conjunta, dejamos de lado intereses que podían tener cada equipo, que a uno les funcionaba más de crear el campeonato desierto, se congelaba el descenso. No. Dijimos, aquí hay un montón de gente que depende del fútbol, ¿qué podemos hacer entre todos para lograr un acuerdo? Y lo que ha sido difícil en muchos países, dirigencia, jugadores con el apoyo de la federación, logramos construir un acuerdo que hoy no es perfecto porque ciertamente tuvo que haber disminuciones salariales como en todos los sectores, pero que nos ayuda a garantizarle el sustento de una gran cantidad de familias que dependen del fútbol. Y a partir de ahí estamos construyendo otro montón de cosas para poder sacar mayor provecho y darle mayor impulso a este fútbol nacional que, repito, posiblemente en condiciones normales cada quien estaría trabajando por su lado. Don Juan Carlos. Sí, yo resalto eso que dice Fernando. Yo creo que nos hemos hablado más, Fernando y yo, en los últimos 15 días, tal vez que en el año anterior combinado, ¿verdad? Y no solo con Fernando, sino con todos los presidentes de UNAFUT, muy activos en el chat. Ese acuerdo yo sí quisiera resaltarlo porque yo creo, sin miedo a equivocarme, que fuimos ejemplo para el mundo. Cuando yo veía lo que estaba pasando en otros países, que era ese sálvese quien pueda, era cada quien negociando, alguna gente hacía una cosa, un equipo hacía una cosa. Aquí fue de consenso, aquí fue seamos todos parte de la solución. Yo creo que eso es un ejemplo de la creatividad y en esa comunicación tan estrecha que hemos tenido, buscando la unión de los dos equipos, que no es sencillo en una industria tan competitiva, han salido ideas interesantísimas que vamos a ir implementando
en el corto, mediano y largo plazo también, temas de formato de torneos que probablemente llevábamos años dejando de lado decisiones profundas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo en una crisis, si hay liderazgo correcto, si hay una actitud propositiva de estar unidos, pueden salir cosas interesantes. Hoy, evidentemente, hay jugadores, hay empresarios que están muy preocupados y creo que a ustedes se les han acercado también y ustedes han compartido esto, pero la sensación a veces es que habían estructuras que no tenían estrategia probablemente o que no tenían algo marcado. ¿Cómo lo ven? Digamos, es difícil hacer generalizar en este tipo de circunstancias. Obviamente hay estructuras dentro del fútbol mucho más sólidas que se sustentan obviamente en un tamaño de una afición, en un tamaño de los patrocinadores, de historia y de trayectoria. Hay otras estructuras mucho más nuevas, mucho más jóvenes, incluso que dependen del patrimonio personal de algunos de los presidentes o de los dueños de los equipos. Creo que pensar en ese contexto, con tantas circunstancias distintas, no es fácil, pero como bien decía Juan Carlos, nos ha permitido ser creativos y traer a la mesa proyectos que antes no estaban. Además con una gran confianza, porque nos hemos repartido las tareas. Mientras Juan Carlos trabaja, por ejemplo, la propuesta que le vamos a hacer a la FIFA para recoger fondos, Heredia está trabajando en una propuesta de campeonato, en el caso de la Liga trabajamos para apoyar proyectos de ley que nos generen más recursos, en el caso de Guadalupe también presenta iniciativas. O sea, yo creo que a pesar de las diferencias, porque yo no creo que podamos generalizar, lo importante es que estamos abordando esta situación con una visión colectiva, que creo que es lo que nos da más fuerza. Posiblemente podríamos entrar Saprissa separado, la Liga separado, a apoyar algún tipo de proyecto en la Asamblea Legislativa con diputados afines, pero cuando usted presenta iniciativas ante la Federación, ante el Ministro de Deportes, ante la Asamblea Legislativa, que tienen la fuerza de dos equipos de fútbol trabajando unidos, todos con el mismo discurso, sin duda alguna se abren mucho más posibilidades que si lo hiciésemos de manera individual. Creo que ahí es donde está la ganancia, más allá de que ciertamente podíamos o pueden existir en el fútbol estructuras que no estaban listas para enfrentar una situación como esta. A todos nos golpea, a unos en mayor nivel que otros, algunos están mejor preparados que otros para enfrentar la situación, pero no cabe duda de que la afectación es general y por lo tanto esa visión de conjunto reviste particular importancia en esta coyuntura, porque yo he sido muy claro en esto, nada hacíamos si al final de todo este proceso 5 equipos grandes decíamos sorteamos la crisis, sí, pero si se nos habían quedado 5 o 7 equipos en el camino que quebraban, nos quedábamos sin un campeonato nacional. Por eso creo que aquí, yo resalto eso, ha privado la colectividad sobre el elemento individual que muchas veces está presente en el fútbol. Sí, y aquí es interesante, digamos, la industria del fútbol, tal vez a diferencia de otras industrias que también pueden hacer alguna asociación, ¿verdad?, de algún negocio, de alguna industria, pero al final también hay un tema en donde a una empresa le puede servir que otra empresa quede sumamente debilitada o inclusive hasta fuera del mercado, ¿verdad? Porque le ayuda a ganar mercado. En el fútbol no, o sea, Saprissa no puede jugar solo, Saprissa y la liga no podemos jugar todos los domingos, o sea, al final es importante que todos los equipos no solo sobrevivan, sino que todos los equipos puedan tener oportunidad de desarrollarse, de invertir eventualmente en infraestructura, de que hayan mejores canchas, mejores estadios, y eso nos beneficia. Entonces, sí, en la cancha es a muerte y uno quiere ganar, pero también tiene uno que estar velando por el interés del colectivo, porque eso también nos beneficia a todos. Y bueno, ese fino balance yo creo que en esta crisis ha
digamos que ha salido muchísimo y ha salido la parte del bien, la parte de verdad estar velando por el que está a la par y asegurarnos que al cabo de unos meses estemos todos juntos ahí fuertes para seguir jugando, ¿verdad? Y ahora sí, disculpe. Ahora sí, tenía ahí el muteado. ¿Qué les ha hecho reflexionar a ustedes? No sé si en lo personal hay algo fuerte que les ha hecho reflexionar de lo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que tal vez es un poco trillado, pero lo único constante es el cambio, ¿verdad? O sea, he conversado con muchos amigos, ¿verdad? Un poco frustrados en estos días donde decía, cuando ya he logrado poner mi negocio, que iba caminando, que ya estaba viendo la luz, se nos viene esta otra y hay que volver a reinventarse. Yo creo que es fundamental entender que en ningún nivel, en ninguna actividad, uno está 100% seguro. O sea, que siempre van a haber situaciones que van a obligarlo a uno a replantearse. Y en ese contexto, la capacidad de reacción sigue siendo un elemento fundamental para poder enfrentar las situaciones que se nos vienen. Y esto sucede hoy en la afectación que tenemos, pero sucede en la vida familiar, sucede en cualquier actividad que hagamos. Entonces, yo creo que la situación actual deja dos enseñanzas fundamentales. Nunca se está seguro, siempre hay que estar preparado para reaccionar ante los cambios. Por más bien que se vea el panorama, lo cierto del caso es que no hay posibilidad de que uno pueda controlar todo. A mí es una persona que en lo particular me gusta mucho planificar y planificar, pero la vida me ha enseñado que por más que usted planifique, que está bien, lo cierto del caso es que nunca hay una línea recta, ¿verdad? Y creo que esta situación... Y hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Hoy lo estamos viendo con la tendencia del COVID, ¿verdad? Podés planificar mucho alrededor de cómo aplastar la curva, pero, ¿verdad? Hay otras variables que influyen. Así es. Algo que es interesante es, yo creo que por naturaleza, uno de pronto tiene miedo al cambio, pues como en general, como humanos, y las empresas también son así. O sea, el tomar decisiones valientes, arriesgadas, que impliquen un ajuste estructural es muy difícil. Y algunos, pues sí, las hacen, está esa cultura y son las empresas que en esa reinvención constante asumen liderazgo. En este proceso, en esta crisis que estamos, ese cambio es forzado y abre oportunidad. Yo creo que toda crisis abre oportunidad. Hablamos de la creatividad también y hablamos, yo creo que de la posibilidad de tomar decisiones estructurales de cambio que tal vez se habían venido dejando. Hay una inercia que traen los negocios, las personas, etcétera, y esto, como dicen, lo despierta a uno y de pronto también permite ver de un ángulo diferente la problemática y yo creo que todos se fortalecen a raíz de eso. Don Fernando ahora nos estaba compartiendo que hace un año su vida física, emocional, personal era otra. Estabas en otro panorama. Sí, por eso yo siempre, la gente que me pregunta, digo, todo es cuestión de perspectivas. El abril pasado yo estaba en sala de emergencias en un hospital afectado por Guillain-Barré, sin saber cómo me iba a poder recuperar. Entonces, no cabe duda que este abril es un mucho mejor abril a pesar de las circunstancias. Y creo que así hay mucha gente. Yo creo que más que uno preguntarse el por qué de las cosas, es el cómo, qué me toca hacer ahora para poder salir adelante. Y claramente los momentos más duros le enseñan a uno. A mí realmente el aprendizaje que tuve después de la enfermedad es tremendo. Y creo igual que de estas circunstancias vamos a salir mucho más fortalecidos. Y déjeme ponerle un ejemplo que refleja muy bien esto. Yo que estoy en el campo de la educación, de las universidades privadas, aquí, a pesar de que vivimos en un país tecnológico,
el CONESUB no deja a las universidades dar clases virtuales. Está prohibido, digamos, solo hay 2 carreras de 1000 carreras que pueden estar aprobadas en Costa Rica que se podían dar virtuales. Hoy nos obligó a todas las universidades a ir a la virtualidad y dimos posiblemente uno de los pasos más importantes de poder llevar educación a distintas partes del país que con el sistema tan rígido que teníamos no se podía hacer. Entonces, yo sí creo que en cada uno de los sectores, en cada una de las empresas e industrias, vamos a ir viendo en esta crisis, digamos, caminos mucho más claros que posiblemente las estructuras del día a día nos tenían atajados. Y creo que después de esto vamos a ver muchos sectores que lograron afinar el lápiz y encontrar vías de mejora para salir mucho más fortalecidos de esta situación. Y son de los cambios rápidos. Con don Juan Carlos, antes de ir al programa, hablábamos, y ahora lo podemos compartir, don Juan Carlos, el tema de la gastronomía, los restaurantes, ¿verdad? Hoy los hoteles, y decía don Juan Carlos, bueno, Nielsen, tenemos que reinventarnos, sí, tenemos que apretarnos, ¿cómo se llama? La faja todos, socarla y para adelante. Y yo creo que eso es lo que también ha sucedido, ¿verdad, don Juan Carlos? Sí, bueno, hay sectores sumamente golpeados, ¿verdad? Usted menciona hotelería, ¿verdad? Sin duda alguna, y vemos qué triste tantos hoteles que han tenido que cerrar, un país que en gran medida depende del turismo, y bueno, todo el sector de hospitalidad, de servicios, de entretenimiento, fútbol siendo uno de esos, pero los restaurantes también, ¿verdad? En este momento es complicado y triste. Nosotros tenemos 2 restaurantes, uno de los cuales está cerrado en este momento en Oxígeno, y bueno, nos hemos tenido los socios que fajar en estar encontrando soluciones, tomando algunas medidas que no quisiéramos, que son medidas muy duras, medidas muy tristes, pero que en donde uno tiene que asegurar que el negocio sobreviva, y bueno, en la medida en que podamos sobrevivir, que esperamos que así sea, cuando salgamos de esto vamos a haber aprendido muchísimo a ser mucho más eficientes en varias cosas, a entender que, por ejemplo, en el negocio de comidas, es ya el hábito del consumo en los hogares. Entonces, cómo uno se va mucho más fuerte y más acelerado hacia ese cambio. En fin, hay una serie de temas que ha sido como sacar 2 doctorados en cuestión de semanas, ¿verdad? Acordemos. Usted ya fue a la universidad de que habla ahora don Fernando. Sí. Y llevamos semanas en esto, ¿verdad? Y en semanas se han tenido que tomar muchísimas decisiones de todo tipo. Es impresionante también el aprendizaje que deja, que vemos con lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa, que usted sabe lo que duran ahí pasando leyes y lo que cuesta ponerse de acuerdo, y cómo muy rápidamente, por el bien del país, se unen para ir aprobando en tiempo récord leyes que son necesarias. Ojalá eso también deje un aprendizaje, ¿verdad? De dejar la política de lado, que bueno, siempre existirá, pero tratar de ser mucho más eficientes, pues, por el bien del país en decisiones que nos benefician a todos. Señores, aquí hay una pregunta de Jeffrey Oviedo, dice, ¿qué nuevas ideas puede traer esto para el fútbol? ¿Creen ustedes que cuando se vayan a abrir las puertas de los estadios, cómo va a ser ese mundo? Bueno, vamos a ver, yo creo que el mundo cuando logremos arrancar, yo creo que es claro y lo hemos discutido bastante de que estamos en el mayor interés de reanudar el campeonato cuando las circunstancias de salud lo permitan, pero vamos a arrancar un campeonato posiblemente sin público, ¿verdad? Hay que empezar poco a poco, pero dentro de las medidas que estamos ya viendo es, como bien decía Juan Carlos, estamos planteando o hemos venido conversando en un nuevo formato del campeonato de fútbol. Es un formato que se ha venido siguiendo por muchos años, que hemos venido discutiendo de que hay que mejorarlo, de que hay que hacerlo más atractivo, de que tenemos que generar competencia arriba, pero competencia abajo, que sea atractivo para los televidentes. Creo que ya hay una muy buena propuesta que hemos venido trabajando en conjunto entre todos los presidentes, que cuando llegue el momento la daremos a conocer,
pero también estamos planteando distintas iniciativas que permitirán traer más recursos, digamos, al fútbol. Y dentro de ese negocio, el tema de la publicidad de bebidas con bajo contenido de alcohol en el deporte, la posibilidad de volver a la idea del totogol que puede generar también recursos adicionales. En fin, hay iniciativas desde el punto de vista deportivo, donde ya hemos pensado o hemos anunciado un juego de estrellas que serán escogidos los jugadores por votación de los aficionados, una supercopa entre el ganador de cada uno de los torneos. O sea, creo que esta situación sin duda nos ha movido el piso, nos ha movido la cancha y nos tiene trabajando en distintas iniciativas desde el punto de vista deportivo, que repito, hay que hacer el campeonato todavía más atractivo, pero también desde el punto de vista de ampliar las oportunidades de generar recursos para los equipos de primera división. Y aquí yo quiero tal vez hacer un paréntesis, porque la gente dice, para los equipos. No, es que más recursos implica mayor inversión en el desarrollo de ligas menores, en facilidades deportivas, mayor desarrollo ahora del fútbol femenino, que está rompiendo muy fuerte también en la estructura del fútbol en el país. O sea, mayores recursos significan mayor inversión para generar mayor talento a nivel nacional. Y desde esa perspectiva, hemos decidido que esas iniciativas que estaban en el cajón, hay que traerlas, ponerlas a la mesa, hay que pelearlas, hay que hacer lobby, pero que no podemos estar simple y sencillamente, porque era más fácil no meterse en esos pleitos, dejarlo pasar como veníamos haciendo. Creo que es momento de poner todas esas ideas en la mesa y como presidentes y familia del fútbol vamos a luchar por mejorar esas condiciones sin duda alguna. Sí, vea qué interesante. Yo pronto voy a cumplir 9 años de estar en el fútbol y en la UNAFUT, y esos proyectos que menciona Fernando, desde que entré a UNAFUT, en aquel momento como el más nuevo, ya se hablaba de eso, ya se hablaba de la posibilidad de un juego de las estrellas, ya se hablaba del tema de los pronósticos deportivos, de la famosa ley de patrocinio de bebidas alcohólicas, todo eso se hablaba. Pero 9 años después y seguimos en las mismas, como que no se prioriza, cada quien en lo suyo. Y bueno, yo quisiera pensar que tenemos una opción muy real, que todos esos proyectos de pronto, de aquí a fin de año, estén, si no todos, una mayoría ya ejecutados. Y no solo eso, sino que por ejemplo, hemos hablado y puesto sobre la mesa que esa supercopa del campeón de cada torneo que juegue un partido, que la repartición de esos ingresos en gran medida vaya a los equipos, que el juego de las estrellas se reparta entre 12, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí vienen temas pensando no solo en salir de esta crisis y sortear esta crisis, sino también para construir una mejor industria del fútbol a futuro, de una manera en donde la marea suba para todos, ¿verdad? Y yo creo que esa apertura, esa mentalidad, esa disposición, la estamos viendo ahora de una manera muy diferente, de pronto con más claridad, a pesar de lo difícil que es la tormenta que nubla todo, pero por otro lado, el enfoque es muy, muy claro en que ahora es el momento para tomar decisiones estructurales que nos beneficien a todos, porque de por sí ya este era un negocio difícil, ¿verdad? Ahora imagínense con dónde estamos. Entonces, si no tomamos medidas valientes, diferentes, va a ser complicadísimo salir de esto. Anoche conversaba con Gisela Sánchez, la directora de Relaciones Corporativas de FIFCO, y nos decía, justamente hoy lanzaron un proyecto. Me decía Nielsen, este proyecto lo lanzamos en 3 semanas. Probablemente si no hubiera estado el COVID, hubiéramos durado 2 años o 1 año discutiéndolo si lo lanzamos, si no lo lanzamos, si lo hacemos o no. Yo creo que también en la industria del fútbol, porque no hay barrera ahí, es algo similar. A mí me parece que hay ciertos empresarios que tienen que actualizarse con esto de
de innovar, de ser un poco más agresivos. Y ahora don Fernando tocaba para mí un punto medular que es los grupos menores, los equipos menores. Son el semillero. ¿Por qué no hoy a mucha gente que tiene tiempo de empezar en el tintero a escribir ideas, proyectos, pero darle un curso? No ahí al tarantantán, porque alguno Claro. puede salir ahí como lo que primero sale de la palomita de maíz, ¿verdad? Sino algo estructurado que le pueda dar otro contenido. Ustedes también, como sé que les encanta leer y estar muy actualizados, ¿qué visualiza don Fernando de nuestro principal socio comercial? Estados Unidos. Se nos está Bueno, dañando ahí el asunto. yo creo que están pasando una situación complicada. Yo creo que independientemente de los países, sí podemos ver tendencias entre aquellos que han abordado el tema con una mayor seriedad y el impacto que están teniendo. Creo que todos los países, o sea, van a verse muy afectados de esta crisis. Creo que la forma en que el comercio se realiza va a cambiar también. Los medios de transporte, la logística, todo se va a ver alterado con esta crisis. Creo que muchas compañías que antes estaban en el canal directo se han dado cuenta de que hoy por hoy canales en línea van a ser fundamentales para poder hacer crecer los negocios. En fin, yo creo que va a venir después de todo esto una reestructuración de la forma en cual se hacen cosas. Obviamente, si uno ve los niveles de desempleo que está teniendo Estados Unidos, mucha gente va a perder su poder adquisitivo. Cuando mucha gente se queda sin empleo y pierde poder adquisitivo, obviamente va a venir una contracción de la demanda y siendo ese nuestro principal socio comercial, posiblemente algunos de las exportaciones costarricenses hacia ese mercado van a verse afectados por esa contracción en la demanda. Creo que es algo que hay que prever, lo vamos a ver no solo en el mercado de los Estados Unidos, sino posiblemente también en el mercado europeo, mercado centroamericano, que son mercados muy importantes para nosotros. Y que sin duda alguna va a obligar también al sector exportador costarricense a tener que reinventarse. Posiblemente llegó el momento de replantearnos cómo generamos mayor valor agregado a nuestros bienes. Tenemos muchos productos de muchísima calidad, pero que realmente algunos de ellos se exportan sin mayor proceso. Entonces, creo que ese es el tipo de discusiones que uno quisiera ver en cada una de las industrias. Pensar que después de que esto pase, todo sigue igual, creo que es un gran error y es no entender el nivel de cambio que vamos a vivir después de esta coyuntura. ¿Cómo lo visualiza, don Juan Carlos? Nielsen, vamos a ver, hemos hablado pues y yo creo que en el caso mío, yo soy optimista por naturaleza y hablamos de cómo salir de esto y salir fortalecido y la creatividad para, inclusive para que esto pueda hacer cambios que mejoren la industria en donde uno está. Pero no cabe la menor duda que el golpe de esta crisis va a ser muy profundo y que va a haber muchas empresas, mucha gente que depende de eso, que va a sufrir. Es impresionante, pues estaba viendo un reporte de Goldman Sachs que dice que en el segundo trimestre el PIB de Estados Unidos puede caer un 34%. O sea, esto es inédito, esto no se ha visto en los últimos 100 años, inclusive un golpe que puede ser más grande que la Gran Depresión. El tema de desempleo, donde ya hemos visto los jobless claims que superan los 10 millones en las últimas 2 semanas en Estados Unidos. Y como dice Fernando, Ajá. bueno, Costa Rica sabemos que depende de ese gran socio comercial, en donde la mitad del turismo viene de ese país, en donde más de la mitad de las exportaciones van a ese país, con lo cual vamos a ver no solo un impacto seriosísimo y fuertísimo en los próximos 2 meses, sino que el 2020 será tremendo y el 2021 también, porque acompañado a eso vamos a ver que las finanzas del Estado, que ya estaban complicadas, pues yo me atrevería a pensar que probablemente el déficit fiscal va a llegar puede llegar a doble dígito y pasar del 10%, que el desempleo puede aproximarse al 30%. O sea, entonces aquí es
ese tema de reinventarse, de ser creativo, aplica para todos, aplica para el gobierno, aplica, ¿qué vamos a hacer? Porque eso es una realidad que se va a dar. Entonces, ¿qué tan rápido salimos de eso? Va a requerir un cambio de mentalidad de todos. No solo el gobierno, sino inclusive los empresarios y cómo los empresarios abordan estos problemas de una manera diferente, porque no queremos estar viviendo en una sociedad en donde no estamos acostumbrados a esto en Costa Rica y que puede ser muy complicado. Entonces, tiene que haber un tema mucho más solidario, siento yo, en cómo se aborda esto entre el sector privado y el sector público también, para que esa reinvención vaya en la manera en que podamos abordar esto, porque va a haber ganadores y va a haber perdedores, pero no pueden quedar los perdedores votados, ¿verdad? Y yo creo que de pronto puede haber mucho más empatía. Eso es uno de los temas positivos que pueden salir de una crisis, el nivel de empatía que suba, y que entonces el cómo abordamos los problemas sea diferente. Creo que ahora don Juan Carlos tocaba un tema que también lo hemos abordado en el programa y es el enlace entre lo público y lo privado. Me parece que es fundamental que hoy estén más enlazados que nunca. Lamentablemente este gobierno todavía no ha nombrado un ministro de la presidencia y creo que la figura que está de enlace con el sector privado le falta un poco más de dinamismo y de acción, pero ya hay empresas privadas en una acción muy rápida, actuando de manera veloz, de manera muy hacia la tendencia de un Corea del Sur, de lo que está haciendo un Singapur con esto de la pandemia, pero la reacción de gobierno debe de un momento abrir la puerta a veces para entendernos todos, porque vamos a ver, aquí yo creo que si bien uno es de la Liga, otro de Saprissa o Heredia, ahí que nos escribe la gente que si Heredia, que Pérez, aquí el tema es general. Aquí no es que si usted es de un color o de otro, o si usted es de una religión o de otra, aquí es un tema general. Y de cierta manera yo he sentido que a veces se nos está con poca acción en ese ámbito. No sé, don Fernando, que ha estado en gobierno, sentado ahí en gabinete, si a veces eso hay que empujar un poquitico más. Vamos a ver, ciertamente esa relación entre gobierno y sector privado pasa por muchas curvas. Hay momentos en que funciona bastante bien, hay otros en que no tanto. Yo creo que parte de las cosas buenas que vamos a poder resaltar de esta situación es que todo el mundo está dejando las banderas de lado y cuando alguien trata de levantarle, más bien sale la gente a decirle, este no es momento, y que de ahí puedan salir proyectos y propuestas interesantes. El tema de la reactivación económica en el país era un tema desde antes de esta crisis. Sí, claro. Que era un tema sí. que estaba en la agenda, que algunos sentíamos que no habían suficientes proyectos que realmente vinieran a dar un empujón a la economía, y yo creo que la agenda post-COVID-19 tiene que ser una agenda muy reactiva y muy oportuna de reactivación económica. Yo estoy totalmente de acuerdo que en estos momentos hay una atención prioritaria de la gente que se ha quedado sin empleo, hay que ayudarles a que solventen sus necesidades básicas, pero desde ya deberíamos estar como gobierno y sector privado pensando en cuáles son las medidas que vamos a hacer para que las empresas puedan volver a contratar a la gente. Aquí el tema del empleo tiene que ser el elemento fundamental, el elemento en el cual ya deberíamos estar pensando, después de que suceda esto, bueno, cuáles son las iniciativas inmediatas que vamos a hacer para poder reactivar el sector turismo. ¿Qué vamos a hacer para que puedan volver a contratar a esa gente en los restaurantes, en las empresas que despidieron? Ahí me parece que va a ser el gran reto que tenemos como país, donde obviamente el gobierno y la Asamblea Legislativa tienen un papel fundamental que cumplir, pero también el sector privado tiene muchísimas ideas. Esa va a ser, después de todo el elemento de salud, que obviamente es prioritario en estos momentos, de atención a necesidades básicas, pero sin duda alguna, esa tiene que ser la discusión país post-COVID-19,
porque va a haber mucha gente, o ya hay mucha gente, que se ha quedado sin empleo, que se ha visto muy afectada y que si no desarrollamos iniciativas para promover que la gente vuelva a contratar, que las empresas vuelvan a contratar, vamos a ver tiempos muy complicados en Costa Rica. Y ahí tenemos todos una gran responsabilidad y un granito de arena que aportar, porque esa es la gran discusión que, repito, nos agarró tarde, porque debimos haber estado pensando en esto hace un par de años. Si nos hubiese agarrado en esa ola positiva, tal vez el impacto hubiese sido menor, pero bueno, ahora no queda otra que arrollarse las mangas y empezar a trabajar propuestas concretas que incentiven la economía. Y ahí sí hay mucho espacio por hacer, sin duda alguna. Don Juan Carlos, usted que conversa con sus socios también y en las juntas directivas donde usted es miembro, que conozco una de ellas, vamos a ver, la estrategia está a corto y mediano plazo. Las están ustedes lanzando en este momento. Sí, vamos a ver, en este momento yo creo que el enfoque en un 90% es de cortísimo plazo, o sea, es los próximos 90 días, al año 2020 flujo de caja, ¿verdad? Y todas las medidas para sortear esta crisis y que las empresas no se queden sin liquidez, porque eso pone en riesgo a la continuidad de la empresa. Entonces, esa tiene que ser digamos, la prioridad número uno. Pero las empresas y las organizaciones que mejor les vaya, tienen que tener un ojo también en lo que viene. No puede perder la parte estratégica y envolverse solo en lo táctico. Claro, número uno, sobrevivir y pasar esto. Pero como el entorno va a cambiar, yo sí creo que hay temas, como lo mencionaba ahora Fernando, hay hábitos de consumidor que va a cambiar, hay tendencias de cómo se hacen las cosas, los que se adapten a eso serán los que mejor le vayan. Entonces uno tiene que ver estratégicamente cuáles van a ser digamos, esos cambios que se van a dar y cómo uno está, como dicen, sobre la jugada. Yo creo que también, volviendo al punto de lo que se mencionaba antes, el fútbol puede ser ejemplo. El fútbol siempre, como dicen, nos dan por la cabeza, ¿verdad? Y hablan de que la dirigencia del fútbol nunca piensa a largo plazo, que la dirigencia del fútbol nunca se pone de acuerdo en nada. Yo creo que hemos dado ejemplos de cómo más bien nos hemos unido, hemos podido hablar con los jugadores y ponernos de acuerdo muy rápido. Yo creo que es momento también para que el gobierno con el sector privado, en donde ha habido una división muy fuerte, para salir de esto, me gustaría pensar que el gobierno se va a dar cuenta que tiene que estar muy de la mano con el sector privado y viceversa. Y entonces que puedan venir, que pueda haber esa empatía, el ponerse en los zapatos uno del otro, porque el 85% del empleo de este país lo crea el sector privado. Y yo creo que hay un entorno muy difícil para operar aquí. Me gustaría pensar que esa reactivación solo se puede dar en la medida en que se trabaje conjuntamente, porque ahora sí, ¿verdad? Yo creo que el gobierno se da cuenta que necesita del sector privado para que digamos, ese desempleo que se puede duplicar, bueno, cómo rápidamente podamos procurar bajarlo. Y ahí tiene que ser en conjunto porque si no va a ser imposible. Señores, nada más nos quedan un par de minutos para terminar nuestro programa. Quiero hacerle una pregunta que va para ambos. Si tuvieran que escribir un libro en este momento, ¿qué título le pondrían a ese libro? Nos hubiera pasado esa pregunta desde antes para haberla pensado, ¿verdad? Yo creo que tendría que ir por el lado de reinventarse en tiempos de crisis. O sea, me Muy parece bien. que esa hoy tiene que ser la preocupación de la mayoría de sectores. No hay que perder mucho tiempo en lamentarse de lo que está pasando. Hay que dedicar todas las fuerzas a cómo se reinventa uno y puede, con las enseñanzas que esto nos deja, sacar provecho a futuro.
Don Juan Carlos. Yo diría acelerar el cambio. Acelerar el cambio. Yo creo que uno siempre, como dije antes, uno tiene miedo como persona, como empresas, a qué es lo que va a pasar con el cambio. Y yo creo que la única manera de salir adelante es que tiene que ver con lo mismo, con reinventarse en tiempos de crisis, pero es acelerar el cambio y tomar decisiones valientes. Y bueno, esto a la fuerza nos crea una gran oportunidad para hacerlo. Y termino con una pregunta que nos hacen vía interna. Dice, no sé por qué, pero he escuchado que Brian Ruiz se devuelve a Costa Rica y estará en alguno de los dos equipos que usted tiene entrevista. De ahí, ese es un tema para otro programa. Lo único que sé es que es morado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver a dónde queda. Ah, bueno. Vamos a ver cuál de los... Brasil y está todavía ahí conversando y dando de qué hablar. Señores, lo que sí es cierto, perdón, decime, es que, claro. O sea, hablando del tema de los legionarios y todo, nosotros en los últimos 5 años hemos visto una inflación tremenda salarial en Costa Rica y una competencia desmedida digamos, por ese talento, y eso no era sostenible, eso es una realidad. Parte de lo que esto está pasando es, yo creo, que volver a poner los pies en la tierra de a qué es lo que da este mercado, de ser razonable y racional en el tipo de decisiones que se toman con la cabeza fría para que haya una sostenibilidad a largo plazo, y eso es el tipo de ajustes que va a haber en muchos sectores. En el caso nuestro va a haber un ajuste salarial acorde con las posibilidades de nuestro mercado, y no estar constantemente en una presión tremenda financiera de los dos equipos por esa, digamos, por esa inflación desmedida que ha habido. ¿Qué le parece, don Fernando? No, totalmente de acuerdo. Algo. Es parte de las cosas positivas que hemos venido conversando y de las enseñanzas que nos dejan este tipo de crisis. Por eso digo, hay mucho que hemos logrado en estos días, que sin duda alguno va a ser en beneficio del fútbol nacional. Creo que estas situaciones nuevamente ayudan a abrir los ojos, ayudan a poner las cosas en perspectiva y hacen que tengamos que unir esfuerzos para tomar mejores decisiones entre todos. Señores, a ambos yo les agradezco mucho que se hayan tomado estos minutos de este tiempo que hoy estamos en casa, pero también quiero, como mensaje final, creo que hoy nosotros nos encontramos en familia y nos estamos viendo que somos del uno al otro, que nos necesitamos, que podemos juntos unirnos más. Hoy, por ejemplo, en mi casa, con mi esposa, mis 2 hijos, ya he hecho de todo aquí en la casa para entretener a un hijo de 1 año y medio y a una hija de 6 años. Entonces ustedes entenderán que cuando uno comparte con su esposa y sus hijos, la verdad que tenía mucho tiempo de no sacarle ese rato. Y que vamos a volver a ser mejores seres humanos. Yo creo que cuando pase esto, vamos a ser mejores seres humanos. Hoy yo en el programa temprano señalaba, lamentablemente tuve que jalar orejas porque como la restricción era a partir de las 5 y las calles estaban llenas y la gente desesperada en los supermercados. Y yo les decía, para ver, el mundo no se va a acabar, tranquilos, hay que tener paz, no hay que perder la paz y la tranquilidad. Y en momentos de crisis, y yo recuerdo, nada más traigo a colación una experiencia que tuvimos don Fernando y yo cuando cubría el TLC con Estados Unidos y don Fernando estaba al otro lado del grupo del sí y esto. Eran momentos de crisis, ¿verdad? O sea, era un momento crítico para el país, que se hacía. Pero cuando hay paz, hay calma y no se pierde la fe y también la alegría, las cosas salen. Y en este momento creo que tengo un señor que hace 1 año estaba en cuidados intensivos, hoy está sentado frente a nosotros comentándoles
Tengo otro señor por el otro lado que ha pasado sus crisis como empresario y hoy está viviendo y está aquí feliz compartiendo sus ideas con paz, con calma, ¿verdad? Así que gracias, de verdad a ustedes, aprecio mucho y de verdad son muy valiosos siempre sus aportes, así que les agradezco, muchas gracias. Muchas gracias, Nielsen. Buenas noches. Muchas gracias, Nielsen, y efectivamente yo creo que va a haber un mundo con mucho más solidaridad y empatía, y eso va a ser parte de lo que nos va a ayudar a salir adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Fernando, muchísimas gracias también a don Juan Carlos Rojas, quien nos acompañó esta noche, y a ustedes muchas gracias. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche. Estará con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Julio Castilla, conversando también sobre otros pormenores que están ocurriendo en nuestra actualidad. Feliz noche para todos, muchísimas gracias y pues a descansar. Yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer esta noche y los dejamos, bueno, ya con nuestro amigo Paulo Rojas, quien nos acompaña. Feliz noche para todos, gracias por habernos acompañado.